Gloria a Dios. Reciba asiento, mi hermana. Bueno, después de tantos meses, nuevamente volvemos a retomar las clases, amén. Y le damos gracias a Dios porque Dios nos permite este momento poder dedicarlo a aprender de la palabra de Dios. Y bueno, qué lástima que habiendo tantas mujeres, tan pocas quieran aprender de la palabra de Dios. Y bueno, ya vamos a seguir incentivando a las hermanas para que puedan venir y aprender de la palabra de Dios. Vamos a hablar hoy día de dos mujeres, de Marta y María, las hermanas de Lázaro. Y bueno, yo quisiera que leyéramos unos versículos bíblicos. En San Juan capítulo 11. San Juan capítulo 11. Vamos a leer unos versículos y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas y el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo? Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Amén. Bueno, hemos tomado esta pequeña porción. En realidad, en la Biblia, en el Evangelio de Mateo, de Marcos, también habla y da más noticias sobre esta familia. Esta familia estaba compuesta por Marta, María y Lázaro. Se cree que Marta era viuda, que había quedado viuda joven, y ella vivía con sus 2 hermanos porque siempre en la Biblia los escritores hablan y dicen la casa de Marta. Entonces aparentemente la mayor era Marta, luego seguía María y tenían a su hermano menor llamado Lázaro. ¿Cuál era la función de esta familia? Esta familia vivía, ¿en dónde vivía? En Betania. Betania era una aldea pequeña, muy cerca de Jerusalén, alrededor de 3 kilómetros del centro de Jerusalén. Para el lado de donde estaba el Monte de los Olivos, para ese lado estaba Betania, una aldea muy pequeña, no mucha gente vivía ahí. Entonces todos los que vivían allí se conocían. Y allí la mayoría de la gente de Betania, al conocerse, conocía a Lázaro, a Marta y a María. Y la Biblia habla que Jesús amaba a esta familia. Nosotros recién leímos unos versículos. El versículo 5 del capítulo 11 dice: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. ¿Ven cómo está ordenado? Y siempre los escritores los nombran de esa manera: Marta, María y Lázaro. Por eso se cree que Marta era la mayor, María le seguía y Lázaro era el hermano menor de ellas. Para que una mujer tuviera la casa en aquellos entonces, tendría que haber tenido una familia. Por eso el rasgo
más posible es de que Marta era viuda y se hizo cargo de sus 2 hermanos. La Biblia nos habla que Betania quedaba tan solamente 3 kilómetros de Jerusalén, del centro de Jerusalén, y que Jesús en muchas oportunidades, en varias oportunidades, fue y se hospedó en Betania. Cuando Jesús pasaba por Betania, iba a la casa de Lázaro, a tal punto que en ellos había una amistad. Y allí podemos ver nosotros la personalidad de Jesús, que tenía amigos, que era Jesús una persona que tenía amistades y esas amistades lo querían. Tal es así que cuando hay otro episodio en la Biblia donde dice que Jesucristo se va a la casa de Simón el leproso, que también quedaba en Betania, era un leproso que Jesús había sanado. Dice que Marta fue la anfitriona de esa casa, es como que se fue a la casa del leproso para atender a la gente, porque recuerden que Jesús no andaba solo. ¿Cuántos andaban con Jesús? Los 12 discípulos andaban con él. Entonces, Jesús se hospedaba en Betania y al hospedar a Jesús, Marta tenía que hospedar a toda la comitiva que traía Jesús. Y había que darle alimento y había que cocinar. Y por eso la Biblia habla y cuenta el escritor la escena donde Jesús entra a la casa de Lázaro y allí da una reseña de cómo era Marta. Marta era una mujer anfitriona, una mujer que le gustaba atender a la visita, una mujer que amaba a Jesús y quería a la misma vez atenderlo bien a Jesús. Era muy atenta, exactamente, era muy atenta Marta a poder atender a la visita. Recuerden que en aquellos tiempos, cuando entraba uno de ellos a la casa, lo primero que se le ofrecía era un librillo, vendría a ser como una palangana de cuero, donde se le lavaba los pies al visitante que llegaba al hogar. Entonces Marta era una mujer muy devota en atender bien a la visita. Imagínense 13 varones que llegaban a la casa de Marta. No era fácil. Ella tenía que atender, recibirlos, a preparar la comida. Y tenía a su hermana llamada María. En una oportunidad se cree que no eran grandes de edad, que eran jóvenes los 3, por la inmadurez por ahí que demuestran estas 3 personas. Dice que en una oportunidad Jesús entra a la casa de ellos y Jesús siempre estaba dando enseñanza. Imagínense lo que era escuchar a Jesús, lo que debe haber sido solo observar a Jesús. Si era una persona que irradiaba amor, era el Hijo de Dios y que el Espíritu de Dios estaba en él. Lo que ha sido poder escucharlo. Y bueno, ¿qué pasó? Marta comenzó a hacer los quehaceres para poderle dar de comer a la gente que había llegado, porque detrás de esos 13 venía más gente que quería escuchar al maestro. Entonces María se sentó allí delante y comenzó allí anonadada a mirar al maestro y a escuchar las enseñanzas, porque todos le hacían preguntas a Jesús. Entonces allí Marta, yo me imagino esta escena de Marta mirándola a la hermana y haciéndole señas. Y la hermana metidísima en la enseñanza que Jesucristo estaba dando. Quizás por ahí ponía la fuente fuerte Marta para que se diera cuenta la hermana que tenía que venirle a ayudar. Pero María estaba anonadada escuchando las palabras del maestro. Y así fue que no soportó más. Marta ya se cansó de hacerle señas a María. María ni el apunte le llevaba. Y fue y le dijo a Jesús: Maestro, ¿no tienes cuidado que mi hermana no me está ayudando? Y allí Jesús con todo amor le responde a Marta y le dice: ay, Marta, Marta, afanada estás en tus quehaceres, más María ha elegido la mejor parte, algo que no le va a ser quitado. Mire, algo que no le va a ser quitado. Por ahí nosotras
nos afanamos mucho en las cosas de nuestra casa, nos afanamos en las cosas materiales y descuidamos lo que realmente vale y nos va a valer para el resto de nuestra vida, para el resto de nuestra eternidad. Yo observaba ayer la gente viendo, porque ahora han empezado ya los actos políticos y todo eso, que venían por el tema de la escritura, que está muy bien porque es el derecho de propiedad de su casa, y a la misma vez veía la gente allí que estaba sentada porque estaba frío. Y yo decía, entré y después me puse a pensar, y yo decía lo que es la gente, ¿no? Gente, porque había mucha gente mayor. Con el tema de la pandemia quizás muchos no salen, cristianos que a veces no vienen a la iglesia por el miedo a la pandemia, pero viendo y buscando una escritura de un bien material terrenal. ¿Y cuánto es nuestra preocupación en buscar un bien espiritual que eso nos va a valer para el resto de nuestra vida, de nuestra eternidad? Hablando de vida, de la vida aquí en la tierra y de nuestra eternidad. Porque si la muerte nos sorprendiera, ¿qué nos llevamos? Nada. Ni este saco, porque si yo me muero, van a elegir qué ropa me van a poner. Quizá va a decir Priscila, no, ese saco va a ser para mí. ¿Ah? O va a decir, la nuera va a decir, no. Me hace mi nuera ya. El pullover, no. ¿Ah? Porque sabe pasar así. Vamos a ponerle esto más lindo. O vamos a ponerle esto. Los demás van a elegir por nosotros, porque nosotros ni siquiera nos va a dar tiempo de decir me voy a llevar esto, porque no nos vamos a llevar nada. Pero como Jesucristo le dijo a Marta, si crees verás la gloria de Dios. Nosotros creemos en un Dios poderoso y vamos a ver su gloria. Y sabemos de que Jesucristo vino a la tierra para darnos vida y vida en abundancia, vida eterna. Es por ello que nosotros dejamos todos nuestros quehaceres y dedicamos un momento para escuchar de la palabra de Dios, para aprender de ella, porque es algo que nunca nos va a ser quitado. Pero si nos morimos, todo lo que tenemos nos va a ser quitado. Todo nos va a ser quitado. Por eso Jesucristo allí le dice, Marta pensó que le iba a decir, María, ayuda a tu hermana. Pero al contrario, Jesús elogió lo que María estaba haciendo, que había dejado de un lado todos los quehaceres y se había puesto a escuchar las palabras del Maestro. Hermanas, nosotros debemos de ser equilibradas en la vida. No todo es trabajo, no todo es la casa, no todo es ropa, no todo es los afanes de este mundo, sino que debemos también aprender de la palabra de Dios, porque es algo que nunca nos va a ser quitado. Imagínense llegar al reino de los cielos y que pase delante de nosotros Jacob y al no haber estudiado la Biblia, ¿quién es? ¿Quién es? A todos le vamos a andar preguntando, ¿y este quién es? ¿Y quién era Jacob? ¿Qué hizo Jacob? ¿Ah? ¿Y este José? ¿Qué hizo José? Vamos a andar preguntándole y allá en el cielo dice, qué vergüenza, ¿nunca leíste la Biblia? ¿Y qué hace acá en el cielo? Que Dios nos bendiga. Por eso es necesario saber de la palabra de Dios. Mira, hay un versículo donde habla y dice que nosotros podemos estar con Abraham. Vamos a poder estar con aquellos patriarcas, aquellos grandes hombres de Dios, poder dialogar, conversar con ellos. Qué maravilloso. Yo anhelo tanto ese momento que nos podamos encontrar con nuestro Señor y poder ver su gloria manifestada allí delante de nuestros ojos y decir realmente valió la pena luchar y hacer las cosas bien y buscar de Dios, porque hoy me encuentro en el mejor lugar. Qué lindo que va a ser eso. Y allí Jesús le dice, Marta, Marta, afanada está. ¿Cuántas veces nos afanamos? ¿Ah? Y nos turba todos los que hacen. ¿Qué tengo que hacer? Y no sabemos por dónde empezar. No, hoy día no voy a la iglesia porque no, tengo muchas cosas para hacer.
Marta estaba afanada en querer atender a la gente, pero María se desenchufó de todo eso y se sentó a escuchar las palabras del maestro. ¿Cuánto tiempo más lo iba a tener al maestro? Solo quedaba poco tiempo, porque es esta misma María la que estaba escuchando hablar a Jesús, la que unge a Jesús su cabeza con perfume, con el perfume de alabastro de nardo puro. Es esa misma María que le seca los cabellos, con sus cabellos le seca los pies al maestro, porque le ungió los pies con perfume, el perfume más caro. Allí podemos ver que hay dos situaciones. Una, viene una mujer pecadora y unge los pies del maestro y con sus lágrimas mojaba los pies del maestro. Pero en esta ocasión vemos, y ya lo vamos a profundizar en la próxima clase, que esta María, la que estaba escuchando a Jesús, es la María que antes que Jesucristo muriera, después que resucitó a su hermano Lázaro, en agradecimiento ella irrumpe en la casa de Simón el leproso, y es allí donde ella rompe ese frasco de perfume de alabastro, que era el salario de un soldado de un año, lo que valía ese perfume. Y ella lo guardó para ese momento. Allí lo preparó al maestro con ese perfume, porque ya venía la muerte de Jesucristo. Y quedó algo anotado, mire, algo que nunca en ella va a ser quitado, y que hoy en día ella estará en el paraíso. Y que ya tiene contacto con todos aquellos grandes hombres de Dios que se fueron al paraíso. Entonces, Betania quedaba a 3 kilómetros del centro de Jerusalén. Juan capítulo 11, versículo 18. La Biblia aquí dice 15 estadios. Entonces se suma más o menos a 3 kilómetros. Jesús disfrutaba la hospitalidad de esta familia. La Biblia registra 3 visitas de Jesús a ellos. Si nosotros vemos, ponga esta otra cita bíblica, en Mateo capítulo 21, versículo 17, allí dice, y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Quiere decir que Jesús en varias oportunidades dejaba Jerusalén y se iba a Betania porque quedaba cerca. Y allí se quedaba en la casa de Lázaro. Tanto Jesús amaba a esta familia como ellos amaban a Jesús también. Jesús tuvo una gran amistad con esta familia, una gran amistad. Marta aparece siempre como una anfitriona meticulosa. Esta es una de las características de Marta. María demuestra otra característica en la cual ella no se preocupaba tanto por eso, sino que ella, lo que le gustaba a María era poder escuchar cuando el maestro enseñaba. El nombre Marta en arameo significa Señor. La palabra Marta en arameo significa Señor. En Lucas capítulo 10, versículo 38, es allí donde se refiere a ellos como la casa de Marta. Por eso le decía que se cree que Marta era viuda y ella se hizo cargo de sus hermanos. Lucas capítulo 10, versículo 38. Porque Marta era la dueña de la casa. No se dice la edad de ellos, pero se cree por esta situación que cuenta el escritor, que eran jóvenes por las peleas que tenían entre ellos, que eran jóvenes. En Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42, es allí donde habla de esta escena que Marta se queja ante Jesús porque María no la ayudaba. Y es allí donde Jesús le dice, afanada está ella y
y que María había escogido la buena parte en la cual no le iba a ser quitada. Allí Jesús deja una enseñanza a través de estas palabras que le dijo a Marta, que nosotras, nuestro afán, vio que hay personas que se afanan mucho en su hogar, a tal punto que no les gusta recibir gente para que no le ensucien la casa. Y yo he visto casos porque tengo familiares conocidos que son de esa manera. No les gusta recibir gente porque no quiere que le ensucien la casa. Como dice mi hermana, hay gente que no le gusta recibir visitas porque no le gusta cocinar ni atender a la gente. Hay personas que no les gusta compartir. Y es contrario a lo que la palabra del Señor habla, porque la palabra del Señor nos enseña que debemos de ser hospedadores, que debemos de ser dadivosos. Entonces va a haber que volver a limpiar, va a haber que aprender a cocinar y va a haber que con amor atender a la gente que llega a la casa. Y Marta nos da un buen ejemplo de ello. Entonces Marta era una de esas anfitrionas que le gustaba hospedar al maestro y a Jesús le gustaba ir a la casa de ellos. Se ve que cocinaba muy bien Marta. Se sentía cómodo porque ellos le hacían sentir en familia. Imagínense, Jesús no venía solo. Quizás si hoy en día fuera el pastor con 12 discípulos, con 12 diáconos. Llega la hermana, no, cerrá la puerta, decirle que me fui a comprar. Viene con todo el séquito, voy a tener que cocinar. Cerrá la puerta. No abriría la puerta, Y más aún si tuviera que lavarle los pies a todos ellos. Imagínense. Entonces aquí podemos ver qué servicio hicieron estas mujeres al Hijo de Dios. Qué privilegio. Qué privilegio. Por eso dice la palabra de Dios que debemos de ser hospedadores, porque muchos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Mire la importancia. No, yo mi cama no se la presto a nadie. Nadie, ¿eh? No, sino que uno tiene que ser hospedador. Amén. Amén, mi hermana, que Dios nos bendiga. Si habré tenido yo que darle la cama cuando venían pastores y todo eso. Y nos dormíamos en el piso con el pastor para poderle dar la comodidad a la gente que llegaba a mi hogar. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que debemos de ser hospedadores. Amén. Ahora quizás está todo más moderno, se lo manda a los pastores a un hotel. Pero bueno, cuando no hay plata, hay que darle la habitación nomás pastoral. Así que, bueno, vamos a hacer la clase siguiente y otra más y ya terminamos con la clase de Marta y María. Así que, ¿han anotado la cita bíblica? Bueno, entonces, Betania quedaba a 3 kilómetros del centro de Jerusalén. Por eso cuando Jesús iba a Jerusalén sabía irse a Betania, a la casa de Lázaro. Se cree que Marta era viuda y que él ya vivía con sus hermanos, se hizo cargo de sus 2 hermanos, de María y de Lázaro. Lázaro aparentemente era el hermano más chico de ellas. Y podemos ver después la obra grande que hace Jesús y en el versículo que nosotros leímos en el capítulo 11 que leímos, que Lázaro enfermó. Lázaro enfermó y estas hermanas enviaron a alguien, a una persona, para que le dijera a Jesús, el que amas está enfermo. Mire la comunión que debe haber tenido Jesús con Lázaro, porque sus hermanas le mandaron a decir al maestro, maestro, el que amas está enfermo. Lo mandaban a llamar, pero Jesús no se fue hacia ese lugar, sino que se fue a Judea. Y de allí le dijo a los discípulos que era necesario pasar por Betania porque Lázaro estaba durmiendo. Ya había muerto Lázaro. Cuando Jesucristo entra a Betania, ya Lázaro llevaba muerto 4 días ya. Imagínense la desesperación de esas hermanas, viendo cómo Jesús hizo cantidades de milagros, viendo cómo Jesús sanó al leproso.
a ciegos hizo ver, a mudos hizo hablar. Ellas sabían que Jesucristo podría haber sanado al hermano de ellas, pero Jesucristo, en vez de ir a Betania, se fue para otro lado y no fue a Betania. Jesucristo, a los 4 días de haber muerto Lázaro, recién pisa Betania. Y esa es la clase siguiente de lo que vamos a hablar. Amén. Vamos de a poco para que ya le quede bien grabadito cómo era Marta. Ya la próxima clase vamos a ver cómo ellas actuaron, qué pasó con Lázaro. Pero podemos ver que Jesús, como dice la Biblia, amaba a Marta, a María y a Lázaro. Y tanto como Lázaro, María y Marta también amaban al Maestro. Y no solo era que ellos lo hospedaban a Jesús, sino que había una relación de amistad entre ellos. Jesús nunca anduvo solo, siempre anduvo con sus discípulos. Entonces Marta era una gran anfitriona, una mujer que le abría las puertas de la casa de ella al Maestro y a sus discípulos, y no solamente a ellos, sino a la gente que le seguía. Imagínense a la mañana siguiente que Jesús dormía en esa casa y descansaba, la cantidad de gente que había afuera de la casa de Marta, la cantidad de enfermos esperando que Jesucristo los sanara. La Biblia habla que cuando Jesucristo alimentó a los 5.000, despedida la multitud, ya era de noche. Y los enfermos venían aún a Jesús a pedirle que les sanara y Jesús los sanaba. Por eso dice la palabra de Dios y escribe uno de los apóstoles que si se escribiesen todos los milagros que Jesús hizo, en ese tiempo quien escribe dice, creería yo que ni todos los libros que hay en el tiempo que él estaba hablando pudieran entrar todos los milagros que Jesús hizo. Entonces las personas que a Jesús se acercaban, Jesucristo los sanaba. Las personas que venían con problemas, Jesucristo les daba una respuesta. Por eso dice la palabra de Dios que Jesucristo no tenía tiempo ni aún de recostar su cabeza de la cantidad de gente que le seguía. Calcule que cuando alimenta a los 5.000, se contaba solamente los varones, sin contar las mujeres y los niños. Y recuerde que la mujer era más insistente. Cuando la mujer que tenía flujo de sangre se metió entre la multitud para tocar el manto de Jesús, una mujer de fe. Después hay otra mujer, la sirofenicia, que cuando viene y le dice, Maestro, ten piedad de mi hija, muere. Y allí Jesús le dice que no era para los perrillos la bendición, porque no era una mujer judía, era una mujer sirofenicia. Y esta mujer le responde con toda humildad, aún los perros comen de las sobras de los amos. Le pedía aunque fuese una migaja, y Jesús le dijo, mujer, por tu fe, ve que ya tu hija está sana. Mire distintas situaciones que Jesucristo vivió y de qué manera Jesucristo hizo milagros. En algunos imponiendo las manos, en otros solamente dando la palabra y en otros probándoles el carácter y la fe de ellos. Que Dios nos bendiga. Esta es la enseñanza de hoy y bueno, nos volvemos a juntar con la ayuda de Dios el próximo viernes y invite a la hermana que se ha quedado, y ya nos queda poquito para terminar y vamos a egresar y van a tener su diploma y van a tener la pulserita completa. Si alguna no tiene la pulserita o se le ha perdido algún dije, avisa allí a la pastora Lili que veremos cómo hacemos. Amén. Que Dios le bendiga y las espero el próximo viernes a las 6 de la tarde.